omito el agradecimiento que lo doy por sentado. El Papa Francisco señaló que no hay dos crisis, una social, otra ambiental, sino una única crisis socioambiental. Y agregó más adelante unas palabras muy significativas. Dijo, esto no se sostiene. ¿Qué es esto? Esto, este pronombre, entiendo que se está refiriendo claramente a la situación mundial generada en el marco de este especial esquema de concentración de riqueza provocada por un cambio fundamental en la economía, que es la financiarización del sistema. Y claro, cuando hablamos de colonialismo, si nos referimos a lo que dicen algunos autores en el norte, claro, el capitalismo sería el culpable de todo porque el colonialismo sería hijo del capitalismo. Pero desde el sur las cosas parecen que son distintas. Parece que es el capitalismo el hijo del colonialismo. Y por lo menos el gran desarrollo del capitalismo hubiese sido imposible sin el colonialismo originario que se robó de América los medios de pago, el oro, la plata y las materias primas, con la cual aquella Europa debilitada, aquella Europa arrinconada, como nos explica el maestro Dussel, aquella Europa diezmada por la peste y arrinconada por los islámicos, no hubiese podido emprender el neocolonialismo y por ende extender sus genocidios por todo el planeta. No hubiese podido empoderarse. La estructura colonizante de Iberia, heredada de su previa empresa colonialista interna con el Al-Andalus, fue lo que le permitió tomar la delantera. Pero cuando el Imperio Ibérico, debido a esa estructura verticalizada, jerarquizada, no pudo adaptarse a la transformación que le exigía la revolución industrial, cuando no pudieron generar una clase de industriales, banqueros, etcétera, esas clases se generaron en los países de Centro Europa, a donde tenían que comprarle las manufacturas que ellos no producían. Y ahí surge entonces la revolución industrial. Y ahí es cuando escuchamos un relato del norte que nos dice, miren, los derechos humanos, la idea de derechos humanos comienza en esa lucha del siglo XVIII, de los iluministas, etcétera, en esa lucha de los ideólogos, de esas burguesías contra las noblezas, en esas luchas contra el absolutismo en Europa o para no pagar impuestos en Norteamérica, y después baja como civilización hacia el sur. Y cuando escuchamos eso decimos, no es. Esto nunca fue así. Este es un relato del norte, pero no es la realidad. La idea de derechos humanos, como idea de una ciudadanía planetaria, de una ciudadanía universal, de una ciudadanía mundial, esa idea surgió en nuestra América. El mundo de relaciones humanas, que es lo único que puede regular el derecho, la posibilidad de las relaciones humanas entre todos los habitantes del planeta se produce a fines del siglo XV. Con la llegada de Colón a América, con Vasco da Gama dando la vuelta por el sur de África para llegar a la India, cuando todos los seres humanos pudieron establecer relaciones entre ellos. Ahí surge el mundo que puede regular el derecho, no el planeta, claro. Y el mundo se presenta con un crimen mundial que fue la colonización. Y a esa colonización se opuso un sistema de ideas. Un sistema de ideas de igualdad, un sistema de ideas de respeto a la dignidad humana. Ese sistema de ideas surge de los autores cristianos y fundamentalmente de Fray Bartolomé de las Casas.
Fue Fray Bartolomé el primer teórico de los derechos humanos, especialmente en sus respuestas a las 12 dudas que le plantearon los frailes Domingo de Soto y Bartolomé de la Vega. Las 12 respuestas en que decía hay que respetarle a los indios la vida, hay que respetarle la propiedad, hay que devolverle lo robado, hay que respetarle sus templos, se respetaba sus religiones, sus cosmovisiones. Estaban en el error, hay que convencerlo y sacarlo del error, no nada más. Esta reacción ideológica, digo ideológico en el buen sentido de la palabra, quien no puede ordenar ideas no tiene ideología, claro, no tiene ideas. Digo ideológico en ese sentido, no en el sentido negativo de la expresión. Esa ideología de derechos humanos surge como respuesta al primer crimen mundial que fue el colonialismo de nuestra región. Y la respuesta del contradictor mediocre de Fray Bartolomé fue Ginés de Sepúlveda, el famoso debate de Valladolid. El primer discurso orgánico justificante del colonialismo, fundado en la superioridad de su propia cultura, de la cual pretendía deducir un supuesto derecho natural que le daba derecho a matar, a violar, a robar, a hacer cualquier cosa, con tal de que fuese sobre personas que no le gustaba cómo vivían, porque no vivían como él. En los siglos siguientes, este rastrero discurso de Sepúlveda cambió de contenido, pero se mantuvo igual como discurso de superioridad. Alcanza un alto vuelo intelectual, un alto vuelo de trabajo, de elaboración filosófica con Hegel, pero no era muy adaptado para los grandes medios de publicidad, de modo que decae inmediatamente a una superioridad biológica por melanina con el famoso darwinismo social, que en mi juicio es más spencerianismo. Es decir, el discurso legitimante del colonialismo tiene variables, distintas intensidades de elaboración. La verdad es que este discurso de melanina, este reduccionismo biológico, grosero, burdo, fue el que legitimó, la ideología que legitimó el neocolonialismo y que legitimó los genocidios que Europa expandió por todo el planeta. Colonizaron la India, 20 millones de muertos entre pestes y hambre. Se repartieron África en Berlín, como destacaba el colega con detalle esta mañana. Llevaron la guerra a la China con las guerras del opio y de los boxers. Se aniquilaron a los hereros en África, se redujeron al mínimo los indios en Norteamérica, casi se extinguió la población originaria de Australia, etcétera, etcétera. Los procónsules del neocolonialismo, después de la crisis del Imperio Ibérico, cuando en nuestra América nos declaramos independientes, siguieron matando indios. Primero se liberaron de nuestros próceres y después siguieron matando indios y negros en nuestras repúblicas oligárquicas. A desgano abolieron la esclavitud casi a fines del siglo XIX, promovieron el genocidio del Paraguay, llamado Guerra de la Triple Alianza, la Guerra del Pacífico, y en el siglo XX la Guerra del Chaco, todas por claros intereses económicos fundamentalmente extractivos. En tanto, el norte nos mostró la Guerra de Secesión, la franco-prusiana, la batalla de Solferino, que dio lugar a la Cruz Roja, la Primera Guerra de los Balcanes, y luego sus 2 etapas de 30 años de guerras interimperiales, en la última de las cuales uno de los beligerantes aplicó los métodos practicados en el sur, pero con una siniestra técnica sofisticada de producción de cadáveres, y ese empleo entre pobres y melaninas precipitó la Declaración Universal de 1948, que demoró casi 30 años en convertirse en tratado. Pese a que la idea lascasiana se positivizó en el derecho internacional, el norte protagonizó la Guerra de Corea, las coloniales en Vietnam, Argelia, Afganistán, Irak y otras. En el sur
se produjeron las numerosas e interminables guerras sangrientas de África, y en algunos de nuestros países se dispararon homicidios y decenas de miles de desaparecidos. En el siglo XX habían surgido en nuestra América movimientos populares contradictorios, pero eficaces en cuanto a ampliación de la ciudadanía real. Al promediar el siglo fueron interrumpidos violentamente. Luego el colonialismo francés en Indochina y Argelia dio el argumento para la doctrina de la seguridad nacional para justificar 200.000 muertos en Guatemala, 80.000 en El Salvador, 30.000 en la Argentina, etc. El ciclo se cerró hace décadas, a mi juicio poniendo fin al neocolonialismo en la región. He venido escuchando hablar de neocolonialismo. Si se me permite, creo que el neocolonialismo se terminó. Creo que estamos en una etapa diferente. El colonialismo actual asume las características de un tardo colonialismo más refinado, como corresponde a la llamada financiarización de la economía y al rápido desarrollo de la tecnología de comunicación. Su dominación se ejerce mediante el endeudamiento de nuestros países, para lo cual sus monopolios mediáticos manipulan a la opinión y asumen la función de partidos políticos, promoviendo las candidaturas de los procónsules endeudadores. Esto apareja la cronicización del subdesarrollo en nuestra América Latina, con su secuela de altos índices de muertes. La mayoría de los países que tienen más de 20 homicidios por 100.000 habitantes por año en Naciones Unidas corresponde a nuestra región y el Caribe. En algún país de nuestra región, la muerte violenta es la primera causa de muerte entre la faja joven de negros y mulatos. A estas muertes se deben sumar las producidas por insuficientes campañas sanitarias y de vacunación, la atención selectiva de la salud, la inseguridad laboral, las víctimas del tránsito por inadecuación de los vehículos que nos impone el mercado a nuestras rutas. Y si esto, por cierto, no es un genocidio clásico, no lo es, de todas formas, estas muertes van configurando un genocidio por goteo que se encuentra en curso. No por azar estas cifras coinciden con la concentración de riqueza, pues nuestros coeficientes de Gini son los más altos del mundo. Los tenemos más altos que África. África es más pobre, pero menos desigual que nosotros. En los últimos meses, las muertes violentas vinculadas al tardo colonialismo, y me refiero a 4 o 5 meses, cuentan algunos cientos de muertos en las prisiones de Guayaquil por los llamados motines, algunos calculan 400, otros 500, 70 muertos por la represión del actual régimen dictatorial peruano, y aún no sabemos cuántos habrá producido la televisada política de campo de concentración para la seguridad de El Salvador. La creación mediática de realidad única, incompatible con democracias plurales, facilita ostensiblemente golpes de Estado soft y no tan blandos también. De la conjunción de la concentración de medios con la perversión institucional de poderes judiciales resulta el llamado lawfare, al que se refirió Francisco hace 4 años en este mismo ámbito. Es así como el tardocolonialismo incide en lo judicial, pues muchos de nuestros jueces integran poderes judiciales anómalos, poderes judiciales manipulados por unos pocos jueces en posiciones claves, en tanto que la mayoría de ellos no participa de esos contubernios. Dejando de lado la minoría pervertida, que bueno, creo que es insalvable, la pregunta clave es ¿qué puede hacer la mayoría de los jueces ajenos a esas manipulaciones? Ante todo, debemos reconocer que están limitados en su ejercicio jurisdiccional. Primero, por la amenaza de censura vertical de sus propias cúpulas, es decir, lesiona la independencia interna. En segundo término, son amenazados de linchamiento mediático, al que suman algunos politicastros oportunistas, lesión de independencia externa. En tercer lugar, el entrenamiento teórico suele ser frágil.
porque no es raro que se faciliten racionalizaciones por vía de una normativización esquizofrénica del mundo, sea por vía neocantiana, por vía, bueno, hegeliana, por una normativización demencial, etcétera, que en definitiva lo que hace es elevar la lógica a ontología y por ende impide incorporar los datos de la realidad social a la dogmática jurídica. Quiero aclarar en esto, entre paréntesis, cada sentencia es un acto de gobierno, un acto de gobierno de la polis. Y si cada sentencia es un acto de gobierno y se hacen actos de gobierno sin incorporar datos de realidad, bueno, eso más bien que un acto de gobierno racional es un acto de gobierno alucinado directamente. Por último, los jueces carecen de un entrenamiento que los prepare subjetiva y psicológicamente para resistir semejantes agresiones. Suele afirmarse que al incorporar los datos de realidad al discurso jurídico, el doctrinario o el juez usurpa la función del poder legislativo o bien incurre en una apelación ideológica al derecho natural supralegal. Y no, nada de esto es verdad. Nada de esto es verdad. Estos argumentos son inválidos. El respeto a la dignidad humana lo impone ahora el propio derecho positivo. Está en nuestras constituciones, está en el derecho internacional, está en los tratados. Lo que en realidad se postula consiste simplemente en dar eficacia a las normas de máxima jerarquía vigentes, cuidando que el legislador no usurpe la función del constituyente. Tenemos normas vigentes, sí, pero conforme a la vieja clasificación conocemos de Kelsen, una cosa es la vigencia, otra es la eficacia. Para que haya derecho no basta la vigencia, sino que se requiere la eficacia. Ese es el grave problema. Así que una de las más evidentes violaciones a las normas constitucionales por parte de nuestros jueces está dada por la masa de presos que tenemos en la región. Tenemos un creciente número de presos, más de la mitad sin condena, es decir, están en prisión preventiva, en cárceles que están superpobladas, en cárceles que están manejadas por bandas internas que compiten entre ellas, se matan, tenemos los motines, tenemos los decapitados, los descuartizados, los castrados, etcétera, y nuestros medios masivos de comunicación lo muestran como legitimación de esa prisionización masiva. Pregunta, y con esto termino. ¿Nuestros jueces son autores mediatos de penas crueles, inhumanas, degradantes, de homicidios culposos o dolosos eventuales y de torturas? Y si aplico la dogmática jurídico-penal estricto sensu, sí, cabe duda. ¿Serán culpables? ¿Les podré reprochar? Y me voy al cuarto elemento del delito. Y quizá no sean reprochables, pero llegar a la conclusión que tenemos jueces que son autores de injustos, pero que son inculpables, hemos llegado a esa situación. Tenemos que hacer algo, sí. Primera cosa, rechazar el Plan Bolonia. Nuestros jueces tienen que ser formados en filosofía, en sociología, en historia. El derecho es una cuestión cultural, cuidado. Segundo, quizá podamos hacer un observatorio. Un observatorio que tenga la función de detectar esos poderes judiciales anómalos que tenemos, de denunciarlos, de apoyar incluso a los jueces valientes, como decía Raquel esta mañana. Y bueno, de esa manera creo que tenemos que retomar y fortalecer aquella vieja línea que nos trazó Bartolomé de las Casas. Cuidado, no racionalicemos porque nos vamos a quedar en Ginés de Sepúlveda. Muchas gracias.